Estamos trabajando una serie sobre las 4 marcas de un movimiento para ser discípulos en una iglesia, una ciudad, una denominación o una alianza evangélica. Estamos en la 4ª marca, que es la marca de multiplicación, y tuvimos 2 tareas previas. Mi oración es que ustedes están ganando el costumbre de llevar a serio las tareas previas, que todo verdadero discípulo se prepara bien y da seguimiento a lo que él oye de Dios. Vamos a iniciar y debo pedir para Luz Marina colocar el manual, si no lo colocó todavía, para todos los participantes en el chat. Por favor, abre su Biblia para 2 Timoteo 2, 1 y 2. Yo quiero pasar unos 10 minutos en 2 Timoteo 2, 1 y 2. Posiblemente después de la Gran Comisión, estos pueden ser los versículos más famosos para discipuladores. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Unos toques del Espíritu. En primer lugar, la frase tú pues. El párrafo anterior, Pablo está hablando de lo que está aconteciendo en Asia, en Roma, en Éfeso, y de repente él cambia para decir tú pues. Tú pues. No importa todo lo que está aconteciendo en cada otro lugar donde Pablo está súper envolvido. Tú pues. ¿Tú tienes alguien que se enfoca en ti? Que no importa el resto de lo que está aconteciendo, sabe decir tú, pues, y oír tu corazón, y tiene preguntas sobre cómo que anda tu vida y tu ministerio. Tú, pues, hijo mío. Ay, ay, ay. Asunto de paternidad espiritual. ¿Cuántos pastores huérfanos tenemos? ¿Cuántos pastores que no tienen padre espiritual, no tienen mentor, no tienen discipulador, no tienen coyuntura con alguien mayor que ellos en sentido relacional, sentido orgánico? A muchos por su denominación tienen una coyuntura con algún superintendente, algún presidente, algún cargo de alguien encima de ellos. Pero esto es totalmente diferente de la frase hijo mío. Reproducimos según nuestra especie. Huérfanos reproducen huérfanos. Hijos reproducen hijos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Comando paradoxal. ¿Es para se esforzar o es para se descansar? Es un matrimonio del humano, nuestra parte, y el divino, la parte de Dios. Esfuérzate se explica en detalles en versículos 3 a 6, con los ejemplos de un soldado, un atleta, un labrador. Es dar todo lo que tenemos. La conexión entre esfuerzo y gracia es bien descrita en 1 Corintios 15 y 10, uno de mis versículos favoritos. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Oh, qué alegría poder decir eso, del corazón para afuera, ser muy feliz con lo que Dios me hizo. Soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y puedes ver después Mateo 11, 28 a 30, sobre andar descansado, andar en el ritmo de Jesús descansado en él. Esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Si tuviésemos que perder todo el resto de estos 2 versículos, esta frase es el corazón de todo. Ser centrado en Cristo. Él es nuestra fuente. Nosotros no tenemos nada para ofrecer que no recibimos. Y cuando paramos de recibir, sea para un día,
estamos con problemas serios porque no es la vida de Cristo que fluye, es mi propia vida. Entonces, todo verdadero discípulo y discipulador es en Cristo Jesús y recibe su gracia diariamente de Cristo Jesús. Yo coloqué en el manual que hay 6 generaciones en estos 2 versículos. Clásicamente se habla de 4 generaciones, pero hay 2 generaciones en versículo 1, uno de los cuales está escondido. La persona indicada por nombre en el versículo 1 es Jesucristo. Y entre Jesús y Pablo había una persona discipuladora, Bernabé. Los líderes de la iglesia primitiva, los autores en el segundo siglo, hablan de Bernabé ser uno de los 70. Entonces, él fue discipulado por Jesús y por los apóstolos, y él, de su vez, grande amigo de los apóstolos, fue el discipulador de Pablo. Entonces, en versículo 1 tenemos Jesús y Bernabé, y en versículo 2 tenemos más 4 generaciones. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. 6 generaciones. Nuestro tema hoy es multiplicación. Yo quiero que quiebras paradigmas y pares de pensar en hacer discípulos. Pare de pensar en hacer discípulos. Eso puede parecer una herejía. Piense en hacer discipuladores. Y no apenas discipuladores, y sí discipuladores de discipuladores que multiplican. Yo quiero que comiences a pegar en tu cabeza el concepto de más de 4 generaciones. Deja yo ilustrar de esta forma. Uno de mis discípulos, una de las personas que Dios me ha dado es Otto Rodríguez de Venezuela. Él es mi, vamos a decir, primera generación de multiplicación. Uno de sus discípulos que nos saludó hoy es Freddy Dávila de las Asambleas de Dios. Segunda generación, comenzando conmigo para Otto, para Freddy. Uno de los discípulos de Freddy es Wilmer Pérez. Dentro de las Asambleas de Dios, él tiene su propio grupo de pastores. Él es la tercera generación. Sus pastores ya son la cuarta. Si uno de esos pastores está discipulando y equipando a su equipo pastoral, es la quinta generación. Si alguien en ese equipo pastoral está discipulando a líderes de células o grupos pequeños, es la sexta generación. Si ese líder está discipulando a los miembros de su célula, es la séptima generación. Y si un miembro está ya alcanzando 3 personas para Jesús, discipulándolos antes de que lleguen a conocer a Jesús, ya expresando la vida de Jesús para él, ese miembro ya es la 8ª generación. Tenemos que quebrar nuestra mentalidad tan pequeña de pensar en apenas hacer discípulos, apenas tener 1 o 2 generaciones. Versículo 2, lo que has oído, ¿qué oyes? ¿Quién oyes? ¿Qué retienes? Oímos todo día, probablemente todos nosotros leemos la Biblia todo día, pero ¿qué retienes? Lo que oyes, lo que has oído de mí. Cuando estás con tu mentor, discipulador, líder espiritual, quede atento de forma diferente de cuando estás con otras personas. Va para un encuentro con esa persona predispuesto a oír a Dios. Ya con la presuposición que voy a oír a Dios. Yo recuerdo en este momento cuando yo estaba con Mary Fawcett, una de mis mentoras cuando yo estaba en Brasil. Y en cierto momento yo pedí para ella parar de hablar para que yo pudiese anotar. Sin duda ella pensó, está anotando lo que yo estoy diciendo. Pero en ese momento el Espíritu Santo estaba me hablando sobre algo que ella no estaba diciendo. Y yo iría a perder eso si yo no pidiese para ella parar. Atento a oír a Dios a través de nuestro mentor o a veces a pesar de nuestro mentor o alrededor de nuestro mentor. Lo que oíste de mí antes muchos testigos. Esta frase habla de una cultura de discipulado. Tenemos que tener ese círculo a nuestro alrededor que crea una cultura. Es otra forma de decir una iglesia.
saludable y discipuladora, lleno de testigos. Esto encarga a hombres fieles. Esta es la frase que más me sacuda. Es donde cuando yo pedí para Dios una nueva perspectiva, una nueva revelación, fue esta frase. El asunto aquí cuanto a hombres fieles comienza conmigo. No voy a atraer hombres y mujeres fieles si yo no soy. No tengo que apenas buscar el cierto tipo, tengo que ser el cierto tipo, usando una frase de Edmund Chan, que es título de un libro que él escribió. Encarga a hombres fieles que sean idóneos. Selección es crítico. Tú tienes que saber y tienes que saber usar los 5 procesos divinos que Jesús usó en su selección de discípulos. Tienes que tener criterios escritos y usarlos. Tenemos un ejercicio de VIPS que usamos si nuestra selección es para grupos de pastores a nivel extralocal. Hablando de forma general, las personas que seleccionamos deben tener 3 grandes cualidades y nosotros debemos trabajar estas 3 grandes áreas en sus vidas. Todas las 3 tienen a ver con ser más como Jesús. El primero es carácter. Raras veces comenzamos por carácter. Comenzamos más por carisma, comenzamos más por la gracia y habilidad de la persona. Pero cuando Pablo habla en 1 Timoteo 3 sobre cualificaciones para presbíteros, para diáconos, la base de todo es carácter. La segunda área que resalté aquí es competencia, habilidad, destreza, realmente saber cómo ministrar y cómo facilitar para que otros se levantan. Y coloqué en tercer lugar conocimiento. Los seminarios teológicos siempre colocan conocimiento en primer lugar y casi a veces el único lugar. Pero mi forma de expresarlo aquí es conocedor de Dios y de su palabra. Conocimiento no apenas intelectual y sí personal. Es el griego que la mayoría de ustedes conocen. La palabra ginosko, epiginosko, que es ese conocimiento emocional, personal, experimental. Que sean entonces idóneos para enseñar, para discipular, equipar, formar, catartizo, Efesios 4:12. Vida en vida, no apenas mente en mente, para enseñar también a otros. Aquí viene nuestra palabra clave de esta marca, multiplicación. Hay 3 grupos en este versículo 2 en el plural. Testigos, plural. Hombres fieles, podemos decir hombres y mujeres fieles, plural. Y otros, la última palabra. Todos plurales. Círculos, grupos. Jesús con sus 3 círculos. Círculo de la intimidad de 3 personas. Círculo que yo llamo de equipo con 12 personas. Y el tercer círculo de multiplicación con 72 personas. Tú tienes que tener esos círculos también y tienes que te conectar con tus nietos espirituales, no apenas tu círculo más íntimo, y con tus bisnietos de alguna forma. Entonces, con esa introducción a través de Pablo y 2 Timoteo 2, 1 y 2, avanzamos con nuestras 4 marcas, las marcas siendo liderazgo, piense en grande, lanzamiento, empiece pequeño, crecimiento, cabe profundo, multiplicación, vaya lejos. Multiplicación, cuanto a ir lejos, elaborado más un poco. La lectura previa que hicieron indicó esto, a través del desarrollo de capacidades a nivel micro y macro, que quiere decir discipulado personal y liderazgo de un movimiento. Se enfoca en el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Iglesias saludables y discipuladores que intencionalmente multiplican
el movimiento a otras iglesias. Vamos a pasar ahora a destacar 3 mejores prácticas de multiplicación. Sí, me permiten compartir esta primera práctica de la multiplicación, que sería la capacitación. Cuando hablamos de capacitación, principalmente hablamos de capacitar discipuladores. Como ya decía David, el potencial de discipular no discípulos, sino discipuladores, y pensar en varias generaciones, tanto en el nivel micro como en el nivel macro. Entonces, hablando de capacitación, siempre también compartimos el modelo de capacitación que usamos en los entrenamientos, el modelo DICES, que tiene esos pasos tan claves en cuanto a la capacitación, la demostración, primero demostrando nosotros mismos, siendo el modelo, la instrucción, instruir cómo hacerlo, la C de confirmar en acción, confirmamos en la práctica, la E de evaluación, evaluamos los puntos positivos, puntos a mejorar en la práctica, y la supervisión. Ese sería el modelo DICES de capacitación. Y este modelo que usamos en el DPP requiere a veces 2, 3 días de entrenamiento, y muchos no entienden por qué un tema de capacitación dura varias horas al día o varios días, y es justamente por ese proceso de DICES, de comenzar demostrando. Segundo aspecto en la capacitación, el discipulado personal en el nivel intensivo y en el nivel leve. En el nivel intensivo hablamos de los microgrupos de discipulado, que incluye un pacto del discípulo y el crecimiento intencional, la multiplicación, un crecimiento acelerado, permitiendo realmente la calidad en el microgrupo de discipulado. Y en la experiencia que tuvimos nosotros en nuestro microgrupo con David, lo vivimos más de un año, semana tras semana, con los módulos de la Biblia del discipulado, que nos dio esa forma de reproducirlo desde la vivencia, no solo desde la teoría. Por eso lleva más tiempo el levantar los microgrupos de discipulado, que son de multiplicación, son multiplicadores en esencia. Y en el nivel leve, en todas las facetas de la vida de la iglesia, porque apuntamos a ser iglesias saludables. Entonces, ¿cómo podemos introducir ese nivel leve de discipulado personal en los cultos, haciendo cambios en la programación, en la escuela bíblica dominical, en las células de mayor número, en los equipos de ministerio, en los grupos de evangelismo, etcétera, etcétera? En la red que nosotros tenemos en Bolivia a través de Bright Hope, nosotros apuntamos a varios aspectos en la vida de la iglesia. Por ejemplo, los equipos pastorales y equipos ministeriales, practicando el 50-50, ya como una cultura, cualquier equipo. Entonces vamos apuntando hacia el discipulado personal en el nivel intensivo y en el nivel leve. Y una tercera buena práctica y una herramienta que hemos estado desarrollando es la escuela de discipuladores a través de los cursos de educación a distancia. En este tiempo ya hemos hecho varios cursos, estamos haciendo ajustes, estamos mejorando la herramienta, la escuela de discipuladores, porque vemos el gran potencial de ser una herramienta poderosa de inspiración, de entrenamiento, de multiplicación. Eso va a permitir a todos los líderes estratégicos e iglesias en diferentes redes poder usar esta herramienta para la multiplicación de una generación a otra generación, comenzando en los líderes estratégicos y descendiendo hacia todas las iglesias. Recuerden que queremos edificar iglesias saludables y discipuladoras, aprovechando incluso la década de hacer discípulos, esta década especial que hemos sido llamados a ser líderes saludables y a edificar iglesias saludables. Voy a pasar a Pedro para la tercera parte. Adelante, Pedrito. Gracias, Munir.
Un gusto en saludarles y de compartir juntos de nuevo. Seguimos entonces al siguiente punto: iglesias saludables y discipuladores referenciales. Iglesias faros, iglesias que se multiplican intencionalmente con otros pastores e iglesias. Es interesante que en el año 2002 volvimos a pastorear, de estar en una iglesia del interior del país. Volvimos al centro urbano de Asunción, cerca de Asunción, una ciudad colindante con Asunción. Y desde que llegamos a esa iglesia, el Señor puso en mi corazón ser una iglesia referencial. Pero pensaba ser referencial para la sociedad, para la comunidad. Y en los últimos años, el Señor ha tocado profundamente mi vida, mi corazón, y seguimos sembrando la visión de ser una iglesia referencial, pero no solamente para hacer luz a un mundo en tinieblas, sino también ser referencial para otras iglesias. Y estamos muy agradecidos al Señor por lo que Él está haciendo, cada vez más aclarando la visión de levantar una red de iglesias discipuladoras, red de iglesias saludables, referenciales, juntando un grupo grande de iglesias que va avanzando. Tenemos toda la confianza de que vamos a ser referencial para otras iglesias a nivel de todo el país. Aparte de eso, ser una iglesia de referencia también implica estar buscando y conectándonos con iglesias significativas o iglesias que ya son luz, ya son referentes en el país, y procurar ganar el corazón de sus líderes, de sus pastores, o que se comprometan a caminar en una visión de ser una iglesia saludable y discipuladora. Estas iglesias pueden ser de mayor impacto y también en menor tiempo puede estar siendo catalizador de este movimiento de ser iglesias saludables y discipuladoras. Por otro lado, tenemos las iglesias de referencia, que puede ser entonces a partir de tu iglesia local, creando una red de iglesias o red de iglesias en diferentes lugares, y otros podría ser alcanzar a iglesias que ya son referenciales en una ciudad o en un país. La multiplicación. Estas iglesias, como yo le estoy comentando a partir de mi experiencia, comienzan a multiplicarse, eventualmente teniendo una iglesia referencial en cada ciudad y las denominaciones principales. Qué sueño maravilloso, ¿no? De en cada ciudad levantar iglesias referenciales, en cada denominación, donde cada iglesia con hambre y sed de crecer, de extender el reino, puede acudir para recibir y luego compartir con otras. Entonces estamos agradecidos por lo que estamos viendo en nuestro país, en Paraguay especialmente, con esa visión de ir levantando una red de iglesias, como de alguna forma estuvo dando el testimonio David Sostat, y al mismo tiempo, al partir de nuestro equipo nacional, al mismo tiempo de estar procurando ganar esas iglesias que son megas iglesias o iglesias grandes que de por sí ya son referenciales, pero que sería bueno ganar para el movimiento de iglesias discipuladoras. Entonces, acompáñenos en oración también en eso para el país, y también que el Señor les bendiga y los levante para caminar en esas dos direcciones, colocando tu iglesia en ese carril de ser una iglesia referencial, uniéndote a otras iglesias, y también buscando iglesias que ya son referenciales en cada ciudad. Paso de nuevo la palabra a David para continuar con nosotros. Gracias, Pedro. Estamos hablando de 3 mejores prácticas cuanto a multiplicar. La primera que Munir comentó es capacitación. Esa palabra catartizo, equipando, preparando, perfeccionando, renovando, restaurando los santos para la obra del ministerio. El segundo es iglesias, no es apenas individuos, es iglesias, lo que Pedro destacó, iglesias saludables y discipuladoras. La tercera mejor práctica aquí es movimientos multiplicadores. ¿Ya pensó la posibilidad de un movimiento se multiplicar en más que un movimiento?
Comienza con liderar un movimiento. Cada uno, especialmente cada pastor y su equipo, debe adaptar y aplicar estas 4 marcas de un movimiento a su realidad. Pensar en cómo hacer el lanzamiento, el liderazgo, el crecimiento, la multiplicación, las 4 marcas. La primera marca, lanzamiento. Si tú quieres lanzar un movimiento, eso va a depender de que respondes a una crisis, respondes a un kairos, respondes a un gran descontentamiento santo. Todo movimiento comienza con una visión de Dios y una visión de una necesidad tremenda, terrible aquí en la tierra. Eso es el lanzamiento. El liderazgo es crear ese equipo que vive el ADN de lo que es la respuesta a esa crisis. Un equipo y unos eventos catalizadores. Yo voy a estar ministrando el 28 y 29 de julio para la década de hacer discípulos y las alianzas y denominaciones que quieren lanzar, quieren abrir un movimiento de la década de ser discípulos y crear ese equipo y reproducir eventos catalizadores en sus países. Tercera marca, crecimiento, comienza con el individuo, pasa para su equipo, llega a la iglesia saludable y discipuladora para, en este caso, poder llegar a la multiplicación y multiplicar movimientos con estas 4 marcas. Mi amigo Trevor en Indonesia compartió el poder multiplicativo del movimiento de discípulos de Jesús entre los musulmanes de ese país. Algunos de ustedes tienen oído decir esto antes, pero vale la pena oír de nuevo y oír a Dios en estas estadísticas. Yo estaba en Indonesia en noviembre de 2019 conversando con él, y él me contó que tenía 180,000 discípulos. ¿Cuántos discípulos tú tienes? 180,000 discípulos liderados por 16 líderes de movimientos. Y esos 16 líderes de movimientos llegando a 17 generaciones de discípulos. Trabajando una persona con 3. Y con esos 3 también, cada uno de esos 3 trabajando con 3. Cada uno de esos trabajando con 3. Y así sucesivamente llegando en 17 generaciones. Retomé la conversación con él en marzo de este año, 29 meses más tarde. 480,000 discípulos se multiplicaron 3 veces en 29 meses y ya pasaron de 500,000 en 23 generaciones. Generaciones muy, muy sencillas, muy simples. Un líder que se multiplica en 3 personas. Otra clave para tú ser un líder de movimientos que se multiplican es ser coyuntura con un movimiento mayor, siendo parte de un movimiento mayor que el tuyo. Efesios 4:16 habla de cada uno que el cuerpo de Cristo va a crecer según la coyuntura de cada miembro. Infelizmente, la mayoría de pastores no son coyunturas. No conectan su iglesia local con algo mayor que ellos. Cada uno tenemos que tener esa conexión. Tenemos que estar en una conexión donde recibimos y damos. Eso es donde sinergia acontece. Cuando apenas recibimos, no hay mucha sinergia. Cuando apenas damos, también no hay mucha. Pero cuando recibimos y damos, la cosa explode. Y esa debe ser una cultura de asesoría, donde cada uno de nosotros somos asesorados en nuestro movimiento que lideramos, porque no tenemos grandes experiencias en liderar movimientos. Necesitamos de asesoría para que podamos subir de categoría. Y finalmente, una otra clave para multiplicar movimientos es especialistas. El movimiento de la década de hacer discípulos debe llegar a incluir la creación y multiplicación de redes de especialistas en grupos específicos.
Por ejemplo, discipulado de niños y familias. E625. Awana o Ansa es otro nombre para Awana. Cru, Hokum. Hay muchos grupos, muchos ministerios que enfocan las nuevas generaciones y ellos son absolutamente críticos. Otros especialistas en ministerios de restauración. Nuestro gran sueño es pastores e iglesias saludables. Esa palabra tiene mucho contenido y requiere que cada uno de nosotros nos entreguemos a un proceso de restauración que continúa el resto de nuestras vidas, pero es un tipo de discipulado especializado en la área de emociones y relacionamientos, o especialistas como líderes celulares y otras áreas. Quiero concluir en oración. Pido que tú cierres tus ojos para que yo pueda orar para ti con base en 2 Timoteo 2, 1 y 2. Tú, pues, en este momento ese tú es Dios hablando para ti, te llamando por nombre. Roberto, Alejandro, Ricardo, Freddy y Laeni. Tú, pues, hijo mío, tú tienes un padre que con todas sus preocupaciones del mundo entero, lo que está aconteciendo en Ucrania y en Venezuela y en lugares donde hay mucho sufrimiento, Dios todavía mira directamente para ti y dice, tú, pues, mi hijo amado, en quien yo tengo muchísima alegría. Esfuérzate. Esfuérzate como soldado, como atleta de las Olimpiadas, como labrador de la tierra. Esfuérzate en la gracia. El diluvio, el río de gracia que fluye de mí para ti, sale del templo, debajo del umbral del templo, pero crece para llegar a tus rodillas, para llegar a tu cinto, para llegar a tus hombros, hasta que tú estás nadando en ese río de gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Increíble, increíble. Él dejó todo para ser como tú y yo, para mostrar a nosotros qué es ser plenamente humano y plenamente divino. Y Él continúa me mostrando, te mostrando la gracia que es en Cristo Jesús. Dios hablando para ti, querido, lo que has oído de mí, porque yo hablo a ti. Yo te revelo lo que está en mi corazón. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. No estás solito. Yo tengo te rodeado por un ejército. Muchos testigos. Esto encarga, pasa esta carga a hombres y mujeres fieles. Fieles a mí, fieles a ti, que unen el horizontal y el vertical. Viven a mi favor, dice Dios, y vive a tu favor, como mi hijo y mi representante, mi embajador, mi ministro. Hombres fieles comenzando contigo. Sea fiel en ser verdadero discípulo, andando plenamente con un discipulador, un grupo de discipulado, una cultura de discipulado. Hombres fieles que sean idóneos. Idóneos cuanto a carácter, cuanto a competencia, cuanto a
conocer a mí y a mi palabra. Idóneos para enseñar, equipar, perfeccionar, discipular también a otros multiplicadores. Dios está llamando a cada uno de nosotros hoy para ser un sorprendente multiplicador. En nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Tome un minuto para anotar alguna pregunta o lo que estás sintiendo en tu corazón. Un minuto de silencio para anotar una pregunta, que vamos a pasar para preguntas y respuestas, o lo que está en tu corazón que quieres expresar para Dios. Hay una pregunta ya en el chat de Katy. ¿Qué pasa si nuestros pastores no tienen esa visión de la importancia del discipulado? ¿Cómo podemos ir adelante? Es una pregunta súper difícil y es una pregunta que no tiene una respuesta simple o sencilla. 1 Corintios 7 es un capítulo que yo uso mucho cuando pastores me hacen el tipo de pregunta que Katy está haciendo ahora sobre su pastor. Los pastores me hacen sobre sus líderes de su denominación. ¿Qué yo hago si mi denominación no quiere andar con la visión de iglesia saludable y discipuladora? 1 Corintios 7 es el texto sobre el matrimonio de creyente con descreyente. Y el principio que Pablo coloca es que el creyente no debe se separar del descreyente. Porque si él continúa fiel a pesar de las dificultades, sus hijos y hasta su cónyuge van a recibir gracia de diversas formas. Lo que la mayoría no saben es que esto es el primero de 3 principios, 3 veces que Pablo aplica el mismo principio. Donde fuisteis llamado, escribe esta frase, donde fuisteis llamado, permanece. Los 2 otros casos, si fuisteis llamado circunciso o incircunciso, quede como estás. Y si fuisteis llamado como esclavo o como libre, quede donde estás. Entonces yo hago lo posible para que cada persona que anda conmigo, que anda con nosotros, quede en el lugar donde Dios lo plantó. Porque cuando salimos, y especialmente si salimos con la bandera de discipulado o una bandera por la cual somos reconocidos, deja atrás de nosotros una resistencia, anticuerpos contra lo que Dios nos dio. Continuando con la pregunta de Katy, lo mejor que yo sé decir es animar a esos pastores a conocer pastores discipuladores, pastores mentores. Puede ser que no gustan de la palabra discipulado por N razones. A veces esa palabra tiene sido abusada o usado mal. Pero encontrar a alguien más allá de ellos que puede ayudarlos a crecer y no quedar apenas donde están. Gracias, Katy, por tu excelente pregunta. Reforzando quizás lo que preguntó Katy, todo cambio comienza por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo yo como pastor o líder vivo el discipulado y voy contagiando uno a uno para generar un movimiento? Hay otra pregunta, tú hablabas de iniciar un movimiento cuando identificamos una crisis o kairos. ¿Cuál sería el siguiente paso en nuestro corazón? Dice la pregunta. En varios de estos webinars el semestre pasado, yo comencé con una oración de 4 frases. Y voy a repetir esa oración porque es la oración que pienso que voy a repetir el resto de mi vida. Y es la oración de alguien que quiere que Dios lo use de forma asustadora. 4 frases. Jesús, quiebra todo en mí que necesita ser quebrado o quebrantado. Sana todo en mí que necesita ser sanado. Yo hice esta oración esta mañana de nuevo en mi tiempo devocional. Tercera frase, llene en mí todo lo que necesita ser llenado. Y cuarta frase,
unge en mí todo que necesita ser ungido. Esa es la oración de alguien que Dios coloca para liderar un movimiento, porque el movimiento comienza dentro de nosotros. No hay movimiento sino comienza dentro de nosotros. ¿Cómo obtener material para seguir multiplicando? Mi visión es la multiplicación y seguir preparando líderes saludables. Nosotros tenemos este recurso aquí en portugués, la Biblia de Estudio de Discipulado por las Sociedades Bíblicas Brasileñas. Va a salir el próximo año, yo pensé que sería abril, ahora estoy descubriendo que va a ser agosto. Entonces todavía falta un año para estar en nuestras manos. Pero los 450 estudios ya están traducidos y ya están en nuestras manos. Y lo lindo de esos estudios es que son súper simples, súper sencillos. Son 5 preguntas sobre un texto o 2 textos bíblicos y un artículo de 3 párrafos aproximadamente. Por ser simples, nos lleva a conectarnos con nuestras propias vidas, las vidas de las otras personas con quien estamos compartiendo y hacer aplicación. Cuando tenemos una lectura de un capítulo de un libro, generalmente nos perdemos en el contenido y por ser pastores entramos en la teología de esto y de aquello y del otro. Pero la Biblia de Discipulado con sus estudios súper sencillos, súper simples, nos mantiene el enfoque en tornarnos más como Cristo, abrir nuestros corazones, crecer intencionalmente y poder multiplicar el mismo con facilidad, porque no requiere gran capacitación o gran conocimiento para usar ese tipo de estudio y compartirlo con otras personas. Ese tipo de estudio debe ser compartido en 2 diferentes niveles. Yo llamo un nivel, el nivel intensivo, que muchos conocemos de microgrupos de discipulado, pero necesita ser compartido también en un nivel leve, sea célula en la iglesia, grupo pequeño en la iglesia, o sea pastoreo de pastores, que es un discipulado más leve. Normalmente 20% de las personas en una iglesia van a ser levantadas al punto de ser líderes y altamente comprometidos, y 80% normalmente no. Tenemos que saber discipular ambos grupos, y esos porcentajes se aplican también a pastores. Unos 20% quieren algo intensivo y mayor, y los 80% están abrumados y no consiguen más un peso grande y necesitan algo de discipulado leve. Entonces, la Biblia de discipulado con esos estudios simples se aplica tanto a un microgrupo de discipulado y discipulado intensivo como a un discipulado leve. Gracias, David. Última pregunta por el tiempo. ¿Cómo hago para conectarme a un movimiento mayor o a una red mayor? Luz Marina, por favor, coloca tu email y tu WhatsApp en el chat. Y tú indicas para Luz Marina tu país, y si es un país donde nosotros tenemos el ministerio funcionando, te podemos pasar para el coordinador del país que puede te conectar a algún grupo de pastores. Y si es un país que está fuera de nuestra red, podemos comenzar a ver de forma virtual cómo hacer una conexión para que tengas personas que te ayuden a avanzar y levantar algo en tu país. A través de Bill Dyke, viernes y sábado, yo pasé un tiempo en Guatemala, porque él está levantando el movimiento en Guatemala y me invitó a hablar con el grupo de pastores que están iniciando en Guatemala. Entonces, Dios sabe cuándo y cómo extender lo que él tiene depositado en nosotros para otros países.